Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo Bueno, le va? pero muy bien, con toda la buena onda que ustedes le ponen, ¿cómo no va a pasar rápido la mañana? Sí, la nueva... Antonio, y a toda la audiencia de Radio Tropical. Sí, la y a la noche de la provincia. Tal cual. Bueno, datos al 14 del 7, o sea, ayer, al día de ayer, ¿no es cierto? Sí, así es. De el Seguridad Vial. Infracciones registradas, dice, un total de 28.412 infracciones, máxima en la serie de 23-26. Explíquenos estos números. No, bueno, sí, lo que pasa es que estábamos ayer conversando con la producción de la radio y, bueno, nos estaba pidiendo alguna información estadística de lo que va del año en relación a, bueno, al trabajo preventivo que se viene haciendo. Por otro lado, datos referidos a la siniestralidad vial en la provincia de Formosa, también en lo que va del año. Y bueno, y algunas circunstancias particulares que tienen que ver con siniestros viales en los lugares más comprometidos de la provincia. Entonces, en función de eso, hicimos un pequeño resumen para tener la información solicitada, ¿no? Bueno, siempre que decimos, cuando hablamos de la seguridad vial en el marco del modelo formoseño, decimos que es una política de Estado, y eso se refleja a través de la acción que se desarrolla desde el marco del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Estamos en pleno receso invernal, ¿sí? Hace unos días que comenzamos las vacaciones de invierno, para lo cual el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, que es el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial, el doctor Jorge Abel González, asimismo, bueno, sacó la resolución 481 para definir lo que es las acciones preventivas de la campaña de invierno Todos Unidos por la Vida, invierno 2026. Y bueno, para mostrar un poco del trabajo preventivo, uno puede decir de que lo que va del año hasta el 14 de julio de este año, desde el 1 de enero, tenemos el registro más alto de la última serie de los últimos 4 años en relación a procedimientos realizados por la policía, con un total de 28.402 infracciones detectadas. Bueno, que se pueden agrupar en distintos tipos de infracciones. Las primeras... Acá tenemos. Sí. El 60% básicamente son 62% más o menos corresponde a la falta de documentación en general, digamos, exigible. Entre ellas, falta de licencia de conducir, que ocupa el primer lugar, con casi un 20%. Después tenemos lo que le sigue la falta de la chapa patente, que es una falta que también es bastante recurrente, sobre todo en motovehículos. Falta de la cédula también, que es otro requisito, revisión técnica obligatoria y seguro, que son documentaciones exigibles con las que tiene que tener un vehículo cuando se transporta, y ese conjunto de faltas ocupa más o menos el 62%, ¿no? Después tenemos las que son transgresiones de tránsito referidas a lo que es la falta del uso del casco, que, bueno, falta de uso del casco, estamos hablando de prácticamente un 10% registradas en toda la provincia. Y después también podemos identificar lo que es, por ejemplo, la falta de luces en los motovehículos, que estamos hablando de un 6%. Y en un 9º lugar se ubica lo que es alcoholemia, también con un 6%. En toda la provincia esto. 1.651 casos. En toda la provincia, sí. O sea, alcoholemia está hoy por un poquito más debajo del 6%, está en 5,8%, está en el 9º lugar. Y es un dato interesante, ¿no? Porque uno habla de alcoholemia y uno tiene que mirar lo que fue el punto de anclaje o una bisagra en la historia de la provincia en relación a la alcoholemia, que fue el año 2023. El año 2023... El 11 de mayo del año 2023, o sea, 45 días antes de las elecciones provinciales, si ustedes recuerdan, el gobernador promovió la discusión legislativa de lo que fue la ley la ley 1726, que fue la ley de adhesión a la 27.714, alcohol cero. Estamos hablando de 45 días antes de las elecciones, y esto habla 2023. Habla de la voluntad decidida de nuestro gobernador, que no especula. Cuando estamos hablando del cuidado de la vida, él no especula en ninguna circunstancia, y está demostrado en situaciones particulares, como por ejemplo lo que es el cuidado de la vida. En el 2023, cuando uno mira un poquito el registro del 2023, alcoholemia se ubicaba en el tercer lugar. Con aproximadamente, a esta altura del año, teníamos un registro de 3.149 infracciones. Y este año estamos hablando de 1.651 infracciones de tránsito por alcoholemia. O sea que hay una reducción importantísima.
Pero cuando uno mira el trabajo que hace la policía, lo compara con el año 2023, estamos diciendo de que en lo que va del año tenemos 28.414 actuaciones, que es el número más alto de los últimos 4 años. ¿Eso qué significa? Que lo que se movió, o sea, se sostuvo el trabajo preventivo, porque hay más trabajo preventivo, hay más control. De hecho, que en relación a alcoholemia, la policía tiene más equipamiento tecnológico para hacer control. Sí. Yo creo que somos la provincia con la mayor cantidad de dotaciones de alcoholímetros por cantidad de habitantes en todo el país. Me atrevería a afirmar algo así, creo que es así. Y vemos que de manera inversamente proporcional se redujo a la mitad la cantidad de datos positivos, y pasó del tercer lugar de faltas al 9º lugar. Y esto hace referencia también a la importancia de la comunidad organizada, el cumplimiento por parte de la ciudadanía. Es decir, hay una interpretación por parte del ciudadano que, teniendo en cuenta... Hay una toma de conciencia. Exactamente, que es lo que buscamos. Y ahí decimos que consolidamos una conquista social. Y ese dato se refleja también con la baja de la siniestralidad vial, cuando uno mira también esos comparativos, ¿no? Porque hubo en ese comparativo entre el 2023 hasta el 2020, comparando el 2023 con el 2026, una reducción de un 32,7% de las víctimas fatales. O sea que hay una relación casi directa entre la reducción del consumo de alcohol con la reducción de hechos de tránsito con víctimas fatales. Y acá vemos la importancia de esa decisión que tomó el gobernador de promover la discusión legislativa, aunque haya estado 45 días antes de las elecciones, de hacer una inversión importante por parte de la provincia para comprar más equipamiento, y del trabajo que hace la policía para hacer efectivos esos controles. Y ahí de la toma de conciencia, como vos decías, Antonio, por parte de la ciudadanía. Y no solo eso, sino que además disminuyeron varios ítems. Disminuyó, por ejemplo, según estos datos que tiene ahí a cargo de la dirección que usted dirige, dice, los hechos de tránsito disminuyeron 25%. Ah, sí, 25%. Las víctimas totales hicieron un 28%, y las víctimas fatales disminuyeron 32%. O sea, hay una toma de conciencia. Yo no lo quiero dejar de mencionar algo que tiene que ver con esto, y es fundamental. Fuera de las ciudades, el estado de las rutas, porque tiene que ver también con muchos siniestros, ¿no? Con muchos accidentes. Sí, cuando justamente... Las nacionales estoy hablando. Sí. Sí, a ver, fundamentalmente porque... Sí, justamente cuando vemos esto, es donde vemos que, por un lado, tenemos datos que son alentadores, que muestran del trabajo del Estado provincial en relación al cuidado de la vida. Y lamentablemente, por otro lado, vemos un dato que contrasta en sentido negativo, que es el estado de abandono en el que se encuentra la infraestructura vial, y cómo esto impacta negativamente también en la siniestralidad vial. Porque son datos que, bueno, vos fíjate, si uno mira en relación a las rutas, en general, hoy estamos hablando de que el 70% de los siniestros viales fatales ocurren en rutas en la provincia, cuando antes esa relación era del 50%, no llegaban ni al 50%. O sea que hay una traslación del eje, y estamos viendo que están ocurriendo mayor cantidad de siniestros fatales en rutas que en las ciudades de la provincia. Esto ya es un dato, es un indicador. Si bien hoy, al día de hoy, lamentablemente tenemos 36 personas fallecidas, y el año pasado a esta misma altura teníamos 40, o sea, hay una disminución del total de fallecidos. Pero cuando miramos cómo se distribuye ese número, vemos que la traslación es mayor cantidad de fallecidos hoy en rutas. Y en relación a las rutas, vemos que las rutas nacionales se cobran el doble de fallecidos, más del doble de fallecidos, que de lo que ocurre en las rutas provinciales. ¿Y a qué se debe eso? A lo mejor alguien puede decir, bueno, pero lo que pasa es que se transita más por rutas nacionales que provinciales. Siempre el tránsito fue mayor en rutas nacionales que provinciales, y lógicamente que ahí puede haber una relación, pero acá la variación no fue esa. Acá la variación es la falta de mantenimiento. Claro. Cuando uno mira, en realidad es la conjugación del volumen de tránsito junto con la falta del mantenimiento. Entonces, eso hace que aumente la peligrosidad. Sigue siendo la misma cantidad, el volumen de tránsito en rutas nacionales, pero hay mayores siniestros debido al mal estado de las rutas. Exactamente. Cuando uno mira, por ejemplo, la tasa de fatalidad, podemos decir de que varió. Mira, en el año 2024, por tomar un año de referencia, que fue un año donde podemos decir que todavía venía la inercia de un sistema vial con una conservación relativamente aceptable,
porque en un año del 2023 se dejó de hacer la inversión en mantenimiento de caminos. Y por lo tanto, hay una inercia de una vida útil del camino que progresivamente se va deteriorando. O sea que tomemos el 2024 como un año de referencia. Vemos que teníamos una relación de 23 fallecidos en rutas nacionales cada 1000 siniestros viales. Y este año la relación es de 60 personas fallecidas cada 1000 siniestros viales, o sea, un crecimiento de un 112,5%. Eso también me parece importante decirlo, ingeniero, porque el gobierno nacional adeuda y retiene la recaudación de los impuestos a los combustibles, por ejemplo, a las provincias, y esta situación mantiene paralizadas las obras y el mantenimiento de las rutas nacionales, ¿no? Ciertamente es así, Hilda, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablarlos por los medios de comunicación, lo denunciamos públicamente porque hay una ley que es la ley de impuesto a los combustibles líquidos del dióxido de carbono, cuyo número es 23.699, y esa ley establece que hay una carga impositiva de aproximadamente un 30% sobre el monto que uno paga en el combustible para que el gobierno nacional recauda para que después se retorne a las provincias en mantenimiento de caminos. Y acá también quiero hacer una aclaración, porque está vinculado a lo que decía Antonio y decís vos. El gobierno nacional tiene la obligación de devolver a las provincias de esa cantidad de dinero la mitad para el mantenimiento de las rutas nacionales y la otra mitad para las rutas provinciales. O sea, porque por medio de los convenios la nación tiene que devolverle a las vialidades provinciales también para el mantenimiento de los caminos. O sea que no está cumpliendo no solamente en el mantenimiento de las rutas nacionales, sino también en las rutas provinciales que por convenio tiene el gobierno nacional el compromiso de sostener. O sea que cuando nosotros vemos, porque yo suelo leer por los medios de comunicación, inclusive algunos funcionarios que tienen responsabilidad en el ámbito nacional, o escuché a una legisladora provincial de la oposición local hablar de las rutas provinciales. Sí, está perfecto, pero se está olvidando de decir de que el gobierno nacional tiene la obligación de darle a las provincias la mitad del dinero que recauda, que es muchísimo dinero. Mira, en 2 años nosotros calculamos, con la cantidad de combustible que se vende en la provincia de Formosa y aplicando estos porcentajes que establece la ley, son aproximadamente 66.000 millones de pesos. 66.000 millones de pesos. Que se queda el Estado nacional con eso. Entonces, se queda y después habla de déficit cero y demás. Es un déficit cero dibujado porque no cumple con los compromisos que establece la ley, ¿no? Si vos cobras tu salario, no pagas la luz, no pagas el agua, no pagas la tarjeta, mancho, te va a sobrar tu plata. Claro, por supuesto. Después la deuda que... eso es otra cosa. Pero bueno, acá la cuestión es que esto lamentablemente se traduce en tragedias viales que se cobra vida, digamos. Estamos hablando de un crecimiento, hoy lo mencioné, de la tasa de fatalidad cada 1000 vehículos en rutas nacionales de un 112,5%, que es un dato escandaloso. Sí, impresionante. O sea, tenemos que tomar conciencia. Esto en el comparativo que va desde el 1 de enero hasta el 14 de julio. Y los datos lamentablemente van mostrando un incremento progresivo en esta situación, que bueno, es importante que entre todos tomemos conciencia porque, a ver, acá vemos que la política nos atraviesa en la vida cotidiana, que no es inocuo, no es indiferente de que asuma un gobierno que dice, bueno, obra pública fuera, que significa no retornar el dinero que le corresponde a cada provincia, a cada jurisdicción por ley. Aparte de todo el impacto económico que eso genera, bueno, que eso es otro tema, pero a mí me toca hablar del costo de vida de nuestros viales. La vida, sí, claro, que es lo más importante, ¿no? Ciertamente es así. El costo material es cierto que también tiene, pero ahora la vida no. Para nosotros, no Antonio, eso es lo más importante. Claro. Para el formoseño es lo más importante porque nosotros tenemos esta escala de valores. Pero para aquellos que ponen por arriba de todo el capital, el mercado, el mercado, la regulación. Bueno, capaz que más importante es otra cosa. La oferta, la demanda, cuestión de mercado que lo va a solucionar y equilibrar. Así es. Ingeniero Fernando Nichowski, muchas gracias. No, gracias a ustedes y a cuidarse. Ahora estamos en vísperas de lo que va a ser el próximo partido de la semifinal de la selección. Sí, así que eso, festejar. Antes de despedirlo, va a haber seguramente fue muy bueno el operativo de la policía. Sí. Que intuyo viene del ministerio que usted también es parte.
o de su dirección también, en el caso de no dejar entrar los vehículos, de administrar, porque yo digo, no es que vigile a veces el tránsito, administra el tránsito, que es más importante. Exactamente, tal cual. Aparte el tránsito está permitido porque el tránsito es el tránsito peatonal el que se permite. El que está restringido en ciertos puntos, que en las zonas más complicadas, más álgidas, es el acceso a la zona de acceso a la plaza. Tienen trabajo hoy y tienen trabajo mañana, que es Día de la Virgen. Claro, tal cual. Con las procesiones y todo eso. Por eso cuando empezamos la nota hablamos del trabajo que hace la policía, y fíjate que fijémonos que estos días con todo lo que fueron los partidos de la Argentina y las vacaciones, no hemos tenido que padecer situaciones complejas, difíciles. Gracias a Dios. Digamos, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Y eso habla de el trabajo de la policía y el trabajo y la comprensión por parte de la comunidad. Así que para esta tarde colaboremos entre todos. Va a estar restringida justamente la zona nuevamente restringido para el ingreso de vehículos a la zona de la plaza. Como bien decías, es un trabajo muy prolijo que hace la policía y lo hace para el cuidado de la vida, así que el pedido es para todos. Pero aparte es muy práctico porque se produce tan embotellamiento con los vehículos que nadie festejan 1 hora en un mismo lugar. Sí, y uno protesta porque no avanza el vehículo. No avanzan, claro, está bien pensado. Ingeniero Fernando Inchausti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias.